Ingeniero Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este cambio que se pretende ya no a partir de julio, sino del 30 de agosto en la venta de gasolinas en los grifos? Esta es una norma que se da en mayo del 2021, con puesta en vigencia a partir del 1 de julio del 22. O sea, con julio 22, con el gobierno de Sagasti. Con el gobierno de Sagasti. La medida administrativamente es buena desde el punto de vista que evita la diversidad de gasolinas cuando todos los países marchan solamente con dos. Que acá le han tomado el nombre de regular y premium, como casi todos los países que le llaman regular y premium. La regular es una gasolina de 91 octanos. ¿De 91? De 91 octanos, ¿ya? Que reemplazaría la de 84 y 90. ¿Ya? Y la premium es una gasolina de 96 octanos que reemplaza la 95, 97 y 98. Correcto. ¿Ya? Administrativamente está bien. El problema es la oportunidad. Administrativamente está bien, dice usted. Sí, no, o sea, digamos, evitar la diversidad y ir como todos los países a solo dos opciones, me parece bien. Correcto. ¿Y para el usuario es bueno? El problema es, o sea, para el usuario también, o sea, los que usan gasolina 84, al usar 91 no van a perjudicar su vehículo, y el que utiliza, por ejemplo, 90, al utilizar 95, utilizar 96, tampoco lo perjudica, y el que utiliza 97 y 98, usar 96, tampoco lo perjudica. Pero en ambos casos los costos son mayores. Ese es el problema, pues. Ese es el problema, la oportunidad y el momento que estamos viviendo. Más allá del tema de Ucrania y Rusia, ¿qué ocurre? Hoy día las gasolinas en general, en el mercado, no solamente Petroperú, las venden más o menos 12% por encima del precio que debería ser. Y eso tiene una razón. La razón es que el diésel, debido al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, está atrasado cerca de 20% en el precio. Entonces, lo que pretenden los importadores y refineros es paliar en cierta forma la situación derivado al diésel, que está atrasado, aumentando el precio de las gasolinas. No los compensan, ¿eh? La diferencia es casi 15 millones de soles por día. Es una cantidad significativa. Claro. Pero por supuesto que cuando haces un comparativo con esas gasolinas sobrevaluadas de 12% respecto a toda Latinoamérica, son los más caros. El tema es que el diésel está atrasado significativamente y eso tiene una razón también. El diésel se utiliza en el transporte de carga interprovincial, el transporte pasajero interprovincial. Es el combustible que más se usa. Claro. Para que tengas una idea, el diésel se utiliza 120.000 barriles por día, la gasolina es 45.000. Hay una gran diferencia entre... o sea, a pesar de que esa sobrevaluación no permite, ayuda en algo, pero no permite paliar completamente la situación. Esa es la razón. Ahora, ¿qué ocurre? Con los precios vigentes hoy día, con las gasolinas sobrevaluadas, a partir de 90, 95, 97, 98 están sobrevaluadas, la gasolina 84 está subvaluada, el diferencial entre 84 y 90 son 7 soles 70. Es bastante. Entonces, si ponemos la medida en vigencia manteniendo esa distorsión, significaría aumentar 7 soles 70 por galón. Y el gran problema es en provincias, o sea, en Puno, por ejemplo, el 41% de la demanda del consumo de gasolina 84. En Tumbes, el 31% del consumo de gasolina 84. ¿Esos que usan de 84 son qué cosa? Son vehículos que ya no son tan modernos, son vehículos, son automóviles realmente. Automóviles. O mototaxis. También. Mototaxis. Entonces, que ahora van a pagar 7 soles 70, un poquito más. Claro. Entonces, como tú decías en agosto, ¿no? La medida indicaba que entraba en vigencia el 1 de julio. Así decía, pero daba plazos de adecuación. O sea, decía, los refineros y los importadores y los terminales tienen 30 días para adecuarse la medida que entra en vigencia el 1 de julio. Y las estaciones de servicio 30 días adicionales. Entonces, realmente, a partir del 1 de septiembre estarían estos precios en el mercado. Claro. Pero si no se corrigen estas distorsiones, el salto es muy significativo. 7.70. No es nada fácil corregir la distorsión. O sea, estás diciendo en otras palabras que en estos 60 días que quedan, ¿no?, hay la posibilidad de que el gobierno haga un mejor manejo con el diésel. No sé si sin ser el diésel se le viene la calle encima. Y hoy día los transportistas anuncian un paro. ¿Qué podría hacer? Tú eres el experto. Lo que van a tener que hacer es que la gasolina regular ponerla en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Y esos 7.70 por galón absorberla en el Fondo de Estabilización. No va a gustar en absoluto a los refineros ni a los importadores.
Porque cuando va las gasolinas o los gasoles, en este caso al fondo, significa, si deberías cobrar 7.70 más, no lo cobres. Acá yo te debo 7.70 y en algún momento te lo va a devolver. El problema es cuál es el momento. Es una fecha incierta y eso atenta contra el capital de trabajo de los vendedores, porque dices, sí, perfectamente, contablemente es como si vendiera 7.70 más alto, pero no recibo la plata, la tengo en cuenta por cobrar. ¿Cuándo me pagarán? Eso no está definido. Entonces, lo que tendría que hacer el gobierno es poner por delante la gasolina regular, es decir, los 84 se dan 90 y ambas van a llamar 91, en el fondo de estabilización. Es una cuenta por cobrar, van a presionar para la devolución oportuna, pero eso significa sencillamente caja fiscal. Claro, pero las perjudicadas ahora con esa medida serían las refinerías. Y los importadores. Y los importadores. Entonces, el problema es que yo creo que no es el momento, o sea, no costaría nada postergar la medida hasta un momento que tengamos una estabilización mejor de precios, porque aparte de lo que estoy diciendo, me estoy llevando la fotografía de hoy día, de los precios de hoy día. De aquí al 30 de agosto, ¿qué puede ocurrir con los precios? No lo sabemos. Si se abre la brecha más, sería un problema. Entonces, a mí me sorprende. Esos 7 soles pueden llegar a ser 10 soles y más. Claro, entonces por eso me sorprende, porque la ministra está informada del tema. La ministra ha pedido licencia por motivo de salud. Al viceministro de Hidrocarburos lo han despedido. Y a mí me sorprendió que el día lunes, al cerrar la tarde, la presidencia del Consejo de Ministros publica un comunicado diciendo que la medida se va a implementar. Entonces, ¿por qué esa precipitación? ¿Por qué ese apuro? No se gana nada, más bien te vas a ir contra la caja fiscal, contra el capital de trabajo de los refineros importadores, entre los refineros de Petroperú. Haciendo un esfuerzo, ¿qué podría haber detrás? No sé, me da la impresión una hostilización a la ministra de Energía y Minas, porque implementada la medida y se mantienen las brechas que estoy hablando, a quien se ve identificado como responsable es el Ministerio de Energía y Minas. Así es. Entonces, la ministra va a asumir el pasivo. Claro, entonces, o realmente está enferma la ministra, ha pedido licencia, o está camino a irse, porque esto es una discrepancia al interior del Ejecutivo. Tiene apenas algunos días de gestión. Sí, o sea, y el tema es porque si la ministra estuviera en desacuerdo, y creo que es lo más probable, ella le correspondería vía un decreto supremo que tramitaría en la PCM, conjunta del presidente de la República, postérguese, pero se le han adelantado y han anunciado la medida de todas maneras se implementa a partir del 1 de julio, claro, con estos plazos que sean de adecuación, pero que yo veo muy difícil que en esos plazos las distorsiones se puedan corregir. Ahora, da la impresión, y quizá es normal en estos tiempos, que todo se politice, incluso este asunto que es bien técnico de las gasolinas, el Ministerio de Energía y Minas, etcétera. Leí hace algunos días atrás, usted también debe haberlo visto, y por redes sociales, y se mostraban unas fotografías donde se hablaba que dependiendo del octanaje la gasolina estaba a 33, 30 soles. Y yo paso por los grifos, por lo menos por donde yo paso, y las gasolinas están entre 24, 23, 21 soles. ¿Por qué esa distorsión? O sea, el precio es libre, ¿no? Y dependiendo de la zona, las estaciones de servicio ven su competencia y establecen un precio. Y claro, si no hay mayor competencia en determinada zona, sí hay precios de 30. En la gasolina 97. Sí, hasta de 33. Sí. Dicen que entonces, el precio es libre, pero ese libre está convertido en un libertinaje. Ahora, ¿cómo se maneja eso? Pues la pregunta es, ¿cómo manejas eso? Eso ocurre en todos los países que tienen libertad de precios. Y lo que se maneja es teniendo información. O sea, si hay una cadena dominante en un distrito, por ejemplo en España, se obliga a que esa cadena venda una cantidad de estaciones hasta establecer una relación de competencia. ¿A quién le corresponde eso? Al organismo de libre competencia, en este caso Indecopi. Pero Indecopi en los temas de los combustibles pues nunca ha acertado. O sea, mira, en el año 2012, 2013, hubo un problema de distorsión de los precios del gas natural vehicular. Y se estableció, y se habló de concertación, que muy probablemente la había. Estamos en el 2022 y el proceso no termina. Entonces, no hay una correspondencia, no hay una celeridad por desconocimiento. Mira, ¿qué hace Chile?
la vigilancia de la libre competencia la hacen en dos instancias. Alguien que monitorea el mercado, mira qué está pasando, que es una fiscalía especializada en lo económico, Fiscalía Nacional Económica. Y ellos detectan, ellos estudian permanentemente el mercado, detectan la irregularidad y denuncian ante la Comisión de Libre Competencia. Entonces es como decir un indecopia en dos partes, alguien que monitorea el mercado y otro que es el sancionador. Claro. Entonces acá está junto todo eso, pero ninguno tiene especialización. Esos son los temas que digamos, desde un gobierno deben cambiarse. No se ha hecho en 30 años. Hablan, sí, la libre competencia, no sé cuánto, pero hay grandes distorsiones. Ahora, a propósito de libre competencia, el Estado también toma partido de estos temas, porque tiene su propio grifo, por lo menos supongo en otros países, aquí en el Perú no ocurre sí, eso. Bueno, acá Petro Perú y el presidente de la República salió a decir que debería construir grifos, que me parece que lo han mal informado. Petro Perú maneja 700 estaciones de servicio a nivel nacional, no son suyas. No son suyas, claro. Son identificadas. Llevan el membrete de llevan el logo de Petro, pero son compradores de Petro, Perú. Lo que se puede hacer, y lo que yo he venido diciendo es, al menos en esas estaciones, si tú tienes un estudio de mercado sectorizado, llega a un acuerdo, tú como vendedor con la estación que vende, y dice, en este distrito trabaja con este precio más competitivo. Por ejemplo, yo he visto en enero, febrero de este año que Petro Perú decidió bajar significativamente sus precios en Surquillo, para el Paseo de la República, cerca de Aramburu. Había un grifo Petro, muy pequeño, ¿ya? Había colas, y en Aramburu, con Paseo de la República, hay otras estaciones de Prima, Rexol creo que es... Prima, claro, sí, Prima. de Prima, estaban vacías. Entonces siempre, o sea, cuando tomas una actitud de ese tipo, algo produce. Si bien es cierto, son 700 estaciones sobre un universo de 4.800, no vas a manejar el mercado, sí generas alguna corriente de opinión y generas alguna posibilidad favorables al consumidor. Claro, y el producto es el mismo que de Primas, claro, ¿verdad? por supuesto. La gente dice, no, parece que no, mira, eso es una idea distorsionada. Los almacenamientos, por ejemplo, para hablar en Lima y en el Callao, en los tanques se mezclan las gasolinas. ¿Ya? La producción, la pampilla, el petróleo se mezclan. Cuando salen, en la cisterna le ponen un aditivo, par de gotas de alguna cosa, dice, esto acá te da más rendimiento, pero en el fondo son las mismas. Entonces, hay una idea distorsionada, claro, que una estación Primas o una estación Rexol de repente hay más confort, pero digamos, hablando con el producto, no, el producto al frente es el mismo, y esa es la recomendación, digamos, la sugerencia del presidente, construir estaciones no es oportuno, Petro no tiene dinero, las estaciones cuestan con $1 millón a día por estación ponerla, requiere su ubicación preferencial que en Lima ya no la hay. Entonces, no va por ahí. Yo creo que la medida es, Petro Perú debería juntarse con las estaciones afiliadas que tiene y establecer una política de precios por distrito. En San Isidro tiene, por ejemplo, en 2 de mayo una estación, y es una de las más caras, cuando podría ser la más barata. De acuerdo. ¿Me permites una brevísima pausa y regresamos? Supuesto. Volvemos en unos momentos aquí en Pulso Informativo. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el ingeniero César Gutiérrez, ha sido presidente de Petroperú, presidente también de Salud. Lo vamos a molestar sobre temas de coyuntura en estos minutos que nos quedan, coyuntura política. ¿Qué le parece la situación del país así a grandes rasgos de manera global? Está complicado, o sea, yo he llamado que existen dos clubes de la vacancia. Existe un club de la vacancia a la derecha y un club de vacancia de la izquierda progresista, lo que llaman la izquierda caviar. Hay mucha precipitación porque el presidente se vaya. Sí. Ya, entonces, antes solamente era la derecha. Por supuesto, de la medida que se ha ido perdiendo espacios en la administración pública, ya los clubes son dos. El tema es que las acusaciones que lanzan, o sea, son débiles, son magnificadas por prensa. Son dichos de personas. Y cuando se trata de juntar los votos en el Congreso, eso no se refleja. Por supuesto, podrán decir hay intereses, pero así es una democracia, pues la democracia se vota en el Congreso y si no hay mayorías, no hay mayorías. Ese es el tema. Pero el asunto es que a mí también me parecen los señalamientos que fulano me dijo que sutano y eso llegó al presidente, me parece muy débil. No hay cosas contundentes, por ejemplo, video Curi Montesinos, ¿no? Eso es una cosa contundente. Que motivó que Fujimori salga a dar un mensaje a la nación. No estaba Fujimori en el video, pero lo obligó a adelantar su mandato, ¿no? Porque después se fue. Entonces, ese tipo de cosas son contundentes. O el caso de Vizcarra, ¿no? O sea, los hechos que habían ocurrido en Moquegua de un hospital, que unos decían que le habían dado, que el supervisor de Grata dice que le habían dado una coima, y que coincidía ciertas decisiones de fraccionar pagos en el último día de su gestión, pues genera una gran suspicacia, parece un hecho contundente. Claro. Pero acá yo no la veo, pues, o sea, podrán decir, no, conviertas a favor del gobierno, no, o sea, dice que favorecieron el Ministerio de Transportes a través del ministro, el ministro tenía contacto con el presidente. Sí, pues, pero la línea no está tan clara. Mal hace el presidente a veces de no responder apropiadamente, eso no ayuda. Pero entonces se ha generado pues un problema ahí de la vacancia, intento de vacancia permanente. Pero aparte del intento de vacancia permanente, también el gobierno ayuda a veces con la designación de los funcionarios. Por supuesto. Eso le hace mucho daño al país. Ahora, el otro tema es la situación de la vicepresidenta, porque yo decía, hay que sacar a este presidente que no ata ni desata y que asuma Dina Boluarte, pero Dina Boluarte está por ser inhabilitada. No sé si con justicia o no, pero está por ser inhabilitada. Sí, eso, miren, es un tema legal que correspondería a los abogados analizar con detalle. Yo entendería la censura en el ministerio, pero la inhabilitación parece que no tiene mayor... Sí, o sea, suena también a que te quito el respaldo de la posibilidad que ella puede ser presidente de la posibilidad de la vacancia. Para no asumir el poder desde el Congreso, ¿no? Pero ahora, ¿a quién favorece eso? Supuestamente a la derecha. Pero la pregunta es... Pero ni siquiera eso, porque yo creo que el presidente se fortalece más por aquellos que lo pueden blindar en el Congreso. Sí. Entonces, yo creo que esa estrategia, bueno, saquemos a Dina Boluarte para que asuma el no próximo presidente del Congreso. O sea, ¿qué tan diferente puede ser el próximo presidente del Congreso de la actual gestión gubernamental? No, al contrario, sería un boomerang. Claro. Entonces, yo no lo veo. Mi impresión es que mientras no haya algo más contundente, esto va a continuar, no habrá los votos en el Congreso. Probablemente Dina Boluarte vaya a pagar los platos rotos, ¿eh? Porque parece que hay un consenso de echarla al Congreso. No sé si es un acto justo, no sé si tiene la legalidad debida, pero parece que la vocación va por ahí. ¿No te da la impresión como que tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, frente al contexto, ya prefieren que se llegue hasta el 2026? En el Congreso hay un grupo, por el caso de Acuña y el caso de Luna Gálvez, que con eso es más que suficiente para no llegar a los votos, y ellos creo que apuestan por la continuidad. Y la oposición anda muy debilitada, porque demasiadas presentaciones de mociones de vacancia sin mayor fundamento, como que se ha desacreditado la pretensión de vacancia. No se dan cuenta. Permanentemente sale una u otra cosa, esta semana se cae, no, yo no lo veo así. Un tema que desde el domingo está en boga, aunque ya se había hablado del asunto anteriormente, eso ha motivado incluso que yo hoy en la primera entrevista lo tuviera el doctor Guillermo Astudillo, el asunto de los lobbies o gestión de intereses, que está legislado en el Perú, que es legal. Y hay un registro de gestores. Pero que está vacío, dice el doctor. Por temor, pues, porque acá el lobby se tomó como una actividad ilegal y no lo es.
O sea, el lobby significa gestionar intereses de un privado ante un funcionario estatal. Eso no significa, digamos, que yo voy a imponer para que gane una licitación, un concurso. Claro. Lo que significa es, acá hay una posición que te la quiero explicar y tú evalúas si es lo más conveniente. Eso es válido, en Estados Unidos es común. Pero acá se toma pues como un acto ilegal por definición. El problema es que cuando esa gestión de intereses te acerca a un funcionario privado, termina ganando siempre los concursos, ya genera suspicacia. Sí. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, pero yo creo que hay que desmitificar eso. O sea, siempre existe un tercero que con conocimientos un poco de la política y de los políticos y con conocimiento de los privados y de los privados puede acercar posiciones para que el funcionario tome la decisión, pero en un proceso de competencia. El problema es que se ha desacreditado eso. ¿Tú no has escuchado en algún momento, tú has sido funcionario público, no has escuchado en algún momento de ese argumento de que lamentablemente en el Perú, con el paso de los años, se ha encontrado que quienes se encargan de las licitaciones, los concursos públicos en los diversos ministerios o instituciones del Estado son mafias y que incluso trascienden los periodos gubernamentales? Sí, o sea, se ha hablado mucho de eso, sobre todo en transportes, de años. Miren, el año 2012 aquí hubo una avalancha de empresas españolas en el Perú, de españoles que emigraron hacia Perú por la mala situación allá y que acá lo veían como una oportunidad. Y estamos hablando hace 10 años. Sí. Y yo escuchaba de ellos, conocía a muchos de ellos, que inclusive fueron mis clientes, decían que les exigían cupos en el Estado. Eso sí he escuchado. Y no solamente en el ministerio, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Entonces, eso es un mal extendido. Muchas veces se dice, por ejemplo, no tienen capacidad de ejecución en provincia. A veces puede haber la mala intención o tratar de hacer las cosas indebidamente, pero también hay una responsabilidad del Ejecutivo. Si yo tengo que hacer un proceso para que mañana no lo anulen, yo creo que el Ministerio de Economía, por inversión, deben acompañar a los gobiernos regionales y locales. Lo más fácil es decir, ahí están los recursos, ¿tú qué haces? Y después critico, no has hecho nada. Pero cuando tú miras, la ejecución de los ministerios están en las mismas. Entonces hay una incompetencia en general. Y sí, pues estos temas de que hay grupos que trascienden los gobiernos, que manejan los procesos, sí, eso es un secreto a voces a nivel nacional, no solo en Lima. Y para colmo de males, quien se supone va a cambiar las cosas, también está inmerso en investigaciones. Sí, eso es complicado. César, ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias también. Ha sido César Gutiérrez, expresidente de Petroperú. Nos vamos, amables oyentes, o televidentes, perdón, pero regresamos mañana 11 en punto de la mañana. Gracias, permiso.